Bueno, bienvenidos a Trazo. En este episodio tenemos como invitado a Dagos, muralista, artista disciplinario. Bienvenido, Dagos, a tu espacio. Platícanos, Dagos, ¿cómo te sientes el día de hoy? Hola, Morten, pues muchas gracias por la invitación, hermano. Bien, tranquilo, un domingo tranqui. Dominguito, ¿verdad? Dominguito, Sí. gusto. Mira, pues este proyecto es para hablar sobre procesos creativos con algunos de nuestros compañeros y amigos dentro del medio del arte. Y pues me gustaría que nos platiques algo de tu trayectoria. Platícanos algo de lo que haces tú. Sí, bueno, de una manera como muy, pues sí, algo breve. Yo me dedico al arte mural, que es como que mi arte principal, o estoy especializado en eso, desde hace ya casi 10 años, como en 2016, 17, empecé primero en un festival de arte urbano había muchas otras cosas, pero era un festival de murales en Puebla, en el centro de Puebla. Yo me fui para allá sin tener ninguna noción de absolutamente nada, incluso sí tenía, o sea, de noción técnica, sí tenía algunas nociones respecto al movimiento, a lo que, pues de alguna manera yo consumía algún tipo de revistas, consumía algún tipo de cosas donde había graffiti, había arte urbano, había pues estas manifestaciones, ¿no? Pero nunca lo había practicado hasta entonces, me fui así en frío, ¿no? Para mi suerte, pues me fue muy bien, encontré muchas personas que me mostraron, había gente que nunca había pintado un mural y también eso, pues de algún modo me alentó y me animó a descubrir un montón de cosas, ¿no? Y a grandes rasgos es eso, soy diseñador gráfico de profesión, lo ejercí poco durante la universidad, después egresé, trabajé en algunas agencias de impresión y pues no volví a trabajar en algo similar y me metí de lleno al arte urbano. Sí. Y eso, ¿cómo fue tu salto al arte urbano? De a poco, conociendo gente dentro del medio, ¿cómo fue tu transición de trabajar, supongo, en una oficina a trabajar a las calles con tu arte? Sí, bueno, yo dibujo desde morrito, o sea, sí es una actividad que tengo yo pienso que desde siempre, yo creo que desde los 3 años, en el kinder descubrí que tenía habilidades para dibujar, dibujaba conejos, dibujaba, pues, animales, dibujaba mariposas, hacía cosas a los 4 o 5 años y me gustaba mucho, ¿no? Me gustaba mucho combinar color, me gustaba un montón, experimentar con todo lo que te ponen a hacer en el kinder, ¿no? Y a partir de ahí descubrí que eso era lo que me gustaba hacer, ¿no? Alterno a mis clases, alterno a lo que era la educación, siempre estuvo el dibujo ahí, ¿no? En secundaria me metí a trabajar de ayudante a una agencia de diseño que sigue vigente, que se llama Bicolor. Esta agencia está dirigida por dos diseñadores que también se dedican al arte urbano y a hacer distintos eventos y cosas relacionadas al graffiti y al arte urbano. Ellos son Tavo y Pancho, que son su crew o como su proyecto se llama Creativos. Okay. Su agencia se llama Bicolor. Yo entré de ayudante por uno de mis amigos que estaba en la secundaria, que se llama Ethan. Él es primo de ellos y los dos entramos a depilar stickers con el plotter, a hacer trabajo de serigrafía, a hacer como todo lo que se ocupaba en cuestión de chalán, ¿no? de ayudar, ¿no? Ahí, eso yo tenía que 14, 15 años más o menos. Sí, fue antes de entrar entre la transición en secundaria a prepa. Después de eso descubrí que yo quería estudiar diseño gráfico porque lo que veían ahí era lo que me gustaba, ¿no? Dibujar, yo creía que era solo dibujar y pintar y todavía no existía la carrera de artes en la UAS, ¿no? Entonces fue mi opción, me metí a la UBC y ahí aprendí muchas cosas, las reforcé, otras las aprendí en Bicolor y pues de ahí fue como un poquito el brinco. Egreso de diseño gráfico con las nociones de dibujo siempre ahí, o sea, yo dibujé siempre, pero en diseño gráfico aprendí otro tipo de técnicas como pintura acrílica, como óleo, como sí, otro tipo de materiales, ¿no?
Pero aún así, pues faltaba este brinco, ¿no? El brinco yo lo doy, me voy a este festival, aplico a la convocatoria, se aplicaba con unos dibujos, los hice, me seleccionaron junto a otros 40 y tantos artistas del sur, casi en su mayoría de la región de Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, Hidalgo, toda la región como sur. Del norte, pues centro norte, estábamos solamente Secreto Rebollo, que es de Guadalajara, y yo de Zacatecas. Estuve muy cagado porque me decían el Zacatecas, porque era el único que iba de Zacatecas, ¿no? Al inicio, ¿no? Como parte del cotorreo y de ahí de conocer lo que se hacía. Ese brinco fue ahí descubrí pues es un montón pues es como un abismo gigantesco, ¿no? De lo que se puede hacer en la calle, de las aplicaciones que puedes tener en la calle. Para mí me abrió los ojos muy cañón y de ahí me clavé muchísimo a tratar de entender, investigar y cómo era que sucedía y funcionaba este movimiento. Sí, bueno, muchos parecería que el muralismo solamente es referente a temas políticos, ¿no? Porque desde ahí parte que tenemos esa idea de que el muralismo es así, ¿no? O sea, siempre referente a temas políticos, pero existe este otro lado que el graffiti en parte abre a la puerta del muralismo, ¿no? De hacer pintas, hacer algo más en gran formato. ¿Tú cómo ves? Yo pensaría que tú tienes esa escuela del muralismo. Pero también influyó en parte tu carrera este tipo de muralismo a lo que haces ahora. Sí, claro. Antes de ver lo que sucedía con el street art o el arte urbano de primera mano y pues experimentarlo de cerca, yo tenía cierta noción del muralismo, por supuesto. Hay una noción que incluso la tenemos muy directa por la cuestión de los murales que hay aquí mismo en Zacatecas. Aquí tenemos un poquito una como embarradita de lo que fue el muralismo por el maestro pintor y los murales que están en algunos edificios gubernamentales. También un poco por Ismael Guardado tenemos algo de eso que fue la transición entre la Escuela Mexicana de Pintura y lo que viene siendo la ruptura. La ruptura. La ruptura nos influencia muchísimo porque aquí hay una completa, sí, pues como lo dice su nombre, ¿no? Hay una completa ruptura respecto a la técnica y al contenido de lo que se plasma en los espacios. A pesar de que la ruptura se mantuvo mucho tiempo en formatos pequeños y en galerías y en cierto tipo de gremios, pues llega un punto en el que empieza a trascender hacia otros espacios, ¿no? Los murales de Osaka que tenemos en el Felgueres, sí, claro, es un referente como de lo que se puede hacer en la calle, ¿no? Y la escuela del muralismo sigue vigente y sigue sucediendo, y yo me di cuenta que esto pasa más en el sur, ¿no? En lugares como Oaxaca, en Puebla, incluso en Ciudad de México hay muchísima temática nacionalista, ¿no? Está bien, es parte de la misma escuela y es parte de cómo se fue generando una identidad como... Y también el muralismo es un tema importantísimo a nivel mundial, ¿no? El muralismo influenció al mundo entero. Estados Unidos empezó a hacer murales gracias al muralismo y de alguna manera se contagió hacia afuera, ¿no? Empezando por Latinoamérica y luego hacia afuera. A mí lo que me sorprendió más fue darme cuenta que realmente en la calle se puede poner lo que quieras, ¿no? Yo venía estudiando, por ejemplo, los cuates de Bicolor, porque son dos gemelos, les dicen los cuates, hacían intercambios de stickers con otros exponentes de otros lados del país, cuando todavía no existían las redes sociales, ¿no? La red social más choncha era, no sé, MySpace, ¿no? Metroflog, ¿no? Entonces ellos de alguna manera por correo postal intercambiaban y tenían contacto con un montón de exponentes de otros lados, ¿no? Por alguna razón eran amigos a través de Messenger y había intercambio de stickers, ¿no? Entonces tenían unos álbums llenos de stickers de personas de todo el mundo, ¿no? Por así decirlo. Ellos vivieron un tiempo en Brasil, toda su infancia, adolescencia, entonces también conocían personas en Brasil. Brasil también es un exponente muy, muy cañón de arte urbano. Y
esto a mí me empezó a generar un montón de curiosidad, ¿no? Como, a ver, cómo es que trabajan, qué es lo que se puede hacer, qué tengo que aprender para yo empezar a poner mis propias cosas en la calle. Tengo que aprender aerosol o no, y todo esto se fue develando conforme lo fui viviendo y me fui dando cuenta de que no hay reglas para trabajar en la calle, ¿no? Que puedes hacerlo con un rotulador, que puedes hacerlo con, no sé, pigmento en polvo de la Comex con refresco y agitarlo. Si no tienes dinero, te sale una tinta casi negra y con esa trabajas encima de cemento y ya, ¿no? Entonces no hay realmente como que un requisito para poder trabajar en la calle. Puedes trabajar con lo que quieras. Hay gente que pega interviene Bond en su casa y luego el que llaman el paste, ¿no? Interviene con Bond en su casa o stickers gigantes, le pones le pones pegamento blanco, le pones algún tipo de, incluso con azúcar, como te decía, refresco, azúcar, como tipo engrudo, haces, ¿no? Como un engrudo, o engrudo incluso del mismo trigo, lo pegas y ya, ¿no? Entonces, todo esto yo lo fui viendo y respecto a estilos y respecto a técnicas, que realmente cada quien tenía un estilo, esté en la búsqueda o no del mismo. El estilo es inherente a tu aura, a tu alma, a lo que eres, a lo que es tu personalidad. Entonces, hay veces que estás en la búsqueda del estilo y ya tienes un estilo sin darte cuenta, ¿no? Basta con voltear a ver lo que estás haciendo. Si lo registras en libretas, lo volteas a ver atrás y te das cuenta que ya tenías cierto estilo a cierta edad porque perseguías ciertas cosas, ¿no? Entonces todo esto yo lo fui viendo de primera mano en estos festivales. Después de que me fui a Puebla, me fue muy bien y me siguieron invitando a los demás. Y había convocatorias, yo aplicaba, me seleccionaban y me iba. Y fui a pintar un montón de ciudades del país y aprender. Y dentro de eso que participabas en estos eventos, Dagos, ¿tenían algún premio o era un concurso o cómo funcionaban estos eventos? Pues hay de todo y hay algunos que sí son literal un concurso, 3 días, hay un premio, primero, segundo, tercer lugar. Te dan el material, por lo regular estas son más el formato de expo de graffiti. Te dan una barda y seleccionan a los ganadores. En mi caso, yo aprendí en unos formatos que son como residencias artísticas de mural, ¿no? Hay un formato que diseñó el colectivo Tomate que se llama Ciudad Mural. Ahí fue donde yo realmente aprendí pues, cómo funcionaba, desde cómo se gestiona, cómo se diseña, cómo se produce, cómo se ejecuta y cómo se fabrica un proyecto de murales en otra ciudad que persigue ciertos objetivos, que en su mayoría son objetivos de integración social, son objetivos de generación de grupos, de inspiración hacia las personas que participan. Más allá de la importancia que tienen los expositores o los artistas, que sí la tienen y son uno de los pilares fundamentales, también hay otro tipo de talleres, también hay otro tipo de integraciones, y esto consistía en irnos 2 semanas o 20 días a trabajar en un espacio junto con artistas de otros lados del país y algunos internacionales. Y durante estas semanas había un proceso en el que conocías el espacio, conocías a las personas, tenías el acercamiento con la familia del lugar en donde te asignaban y trabajabas una propuesta. Esta propuesta había que como socializarla con las personas que vivían en el espacio porque estabas pintándoles su casa. Y más allá de tener que convencer, tener que llegar es que yo pinto esto y voy a convencer a la señora de que acepte, me firme mi acuerdo para yo pintarle lo que yo quiera, yo lo entendí más como el hecho de nutrirte de lo que estás viviendo en el espacio y en el lugar, ¿no? Esto me forjó mi proceso creativo hasta la fecha y ahora sea que trabaje para un empresario, para un cliente, para una institución, para una marca, trato de que esté impregnado distintos puntos de esto, ¿no? Y que haya un acuerdo común, tanto lo que yo quiero decir y que tenga yo la libertad creativa para decir lo que a mí me parece que es lo mejor.
Y que esto esté nutrido totalmente de una narrativa que me está diciendo quién se está beneficiando directamente de este espacio, de esta imagen. Cuando es en la calle, pues tú tienes que ser muy consciente y responsable que estás dejando algo en la calle que muchas personas lo van a ver, lo van a visitar, lo van a cuidar, lo van a observar durante un montón de tiempo. Tú llegas a pintar y si tú no eres consciente de esto, pues lo de menos es que lo borren, ¿no? Lo de menos es que lo rayen, o lo de menos es que pase algo. Es parte también de lo mismo porque el arte urbano, el arte instalado en el espacio público es efímero y es parte de su encanto, ¿no? O sea, no es eterno. Pero sí, si tú logras hacer una conjunción o hacer una especie de común acuerdo, tú puedes proponer lo que tú quieres desde tu gráfica, desde tu estética, que las personas se sientan identificadas con lo que estás dejando, porque creo que es un registro de la visita. Yo lo empecé a llevar como un registro de mi visita por el espacio, dejar una huella de mi perspectiva. Y esto, muchas veces te encontrabas historias muy, muy cañonas y muy, muy impactantes, que eran muy valiosas, ¿no? Para no tomarlas en cuenta. Fotografías familiares que eran muy importantes y muy valiosas como para no tomarlas en cuenta, que no estaban en internet, que jamás las ibas a encontrar en Pinterest y que era material 100% original, ¿no? Porque... Sí, es el impacto me imagino el impacto que has de tener con la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque otras disciplinas suelen ser como el gusto personal, ¿no? O sea, yo estoy creando esto dirigido a cierto público. Pero lo que tú haces va dirigido a toda una sociedad, ¿no? Sí. Y eso tiene un cierto impacto. Como lo mencionas, tú ves cómo los mismos integrantes o la misma población de donde estás haciendo tu obra, pues o se relacionan o no se relacionan, o puedes sentir como un ataque directo o no. Pero esto tiene que ver más con la forma en la cual tú pintas. Obviamente tú ya llevas un lenguaje de cierta manera. Y tiene ese impacto. Pero tú, ¿cómo has visto, cómo te recibe la gente cuando tú ya estás en el acto, o sea, cuando ya estás haciendo tu mural? Pues ha tenido muchas mutaciones el proceso, o sea, sí ha ido cambiando con los años y con el tiempo, y ahorita siento más confianza, entre comillas, de hacerlo que en el inicio. Primero porque tengo un poco una confianza técnica de decir, más o menos sé por dónde irme, ajustado al tiempo que tengo, ajustado a las condiciones climáticas, etc. Pero en un inicio sí fue mucha, y lo sigue siendo, pero es mucho de aprender en cada lugar cómo es que vas a intervenir el lugar. Es un proceso vivo de inicio a fin que termina en el momento en el que firmas y te vas, ¿no? Entre comillas, porque eso se queda vivo ahí. Tú ya no lo puedes intervenir otra vez porque ya te fuiste de ahí, pero eso sigues con un montón de reacciones que tú ya no vas a volver a ver, o que a lo mejor si alguien te escribe, si alguien te dice algo, o me ha pasado también que me etiquetan de alguien que visitó un mural del 2020, 2019. Que sigue activo. Y que lo ves ya todo decolorado y lo ves que ya pasó el tiempo encima de él y dices, órale, o sea, está instalado en el espacio y sigue diciéndole cosas a alguien, ¿no? Y sigue habiendo personas que lo ven por primera vez aunque ya tenga 6, 7 años, ¿no? Entonces creo que es una interacción desde el día 1 en el que te pones a rayar y te pones, ya sea que hagas una retícula o hagas los primeros trazos o que hagas por ahí cosas. Desde ese día empieza a haber un montón de interacción porque las personas están viendo un cambio en el espacio y interactúan contigo, ya sea viéndote o directamente. Los que son más transparentes son los niños, las niñas y los niños, que llegan y te dicen algo, si les gusta, si no les gusta, que te preguntan y les causa mucho asombro que tú estés pintando en la calle, ¿no? Y esto tú tienes de varias opciones, ¿no? Puedes ignorar esto que está pasando y clavarte y ponerte a hacer tu dibujo, tu intervención, acabar y gracias. No está mal, pero te estás perdiendo de un montón de cosas que te pueden nutrir, ¿no?
que a mí me ha nutrido muchísimo el conectar con las personas, el saber qué opinan acerca de lo que estás haciendo. El simple hecho de que pongas un color, ya estás cambiando el entorno y ya hay pues ya estás moviendo, hasta yo siento que estás moviendo la energía del lugar, ¿no? Sí. Si esto te abruma, si esto te empieza a maltripear, pues obvio que no lo vas a pasar bien y vas a empezar como que a irte hacia otro lado, vas a empezar a ignorar a la gente, vas a empezar a hacer tus cosas, pero si tú dejas que pues estas reacciones que te están impactando, las llevas, las aceptas de manera orgánica, intercambias, te das el tiempo de pausar para intercambiar con las personas que se acercan, porque se acerca mucha gente a decirte cosas, a veces hasta pudiera ser un vertedero de ideas, ¿no? Llega de todo, llegan señoras de la tercera edad, llegan jovencitos, llegan señores adultos a hablar contigo, porque a veces ellos tal vez no tienen como que con quién desahogar ciertas cosas y llegan y te lo sueltan a ti, que tú estás ahí pintando, ¿no? Y está bien, o sea, es parte también de aprender de cómo funciona, ¿no?, un lugar, ¿no? Sí, porque pues no es fácil llegar a una ciudad donde nadie te conoce y querer, como, no sé, dar tu punto de vista desde tu trinchera, ¿no? Hasta que llegas ahí y platicas con la gente, como dices, tienes la apertura de platicar con la gente y que se involucren en el proyecto que tienes tú. Sí, claro. Pero la otra vez estaba platicando con Andrea sobre el tema de que, por ejemplo, Andrea pues es tatuadora y con ella platicaba sobre el tema de pasar el papel a la piel. La piel se mueve, la piel suda, etc. Contigo pues pasas del papel a la barda. La barda pues tiene muchas texturas, también puede ser lisa y menciona muchas cosas, bueno, puede suceder. Platícame cómo logras o qué haces cuando ves la barda, si la analizas, qué es lo que te va a conllevar a hacer el mural en esa parte. ¿Cómo le haces tú del papel a la barda? Sí, bueno, ya ahorita tengo más o menos identificado cómo puedo atacar cada tipo de barda, más o menos, ¿no? Sé que si es un ejemplo, si es que es un bloque sin repellar, que está así nada más, ¿no? Sé que ahí tengo que usar aerosol sí o sí, ¿no? Depende del tamaño, si es muy grande, usar bloques de color y una ilustración que tenga que ser con bloques de color, con aerosoles. Limitar mi paleta de color a máximo 5 colores, puede haber más, pero una gama como pequeña para poder comprar los aerosoles ya del color que necesito, y trabajo todo en digital, o si todo en digital casi solo para pasarlo a la pared. He batallado con este tipo de superficie porque ya he intentado hacer realismo con brochas y no, es muy tardado. Ya he intentado hacer planos con acrílico, es muy tardado. Entonces lo más rápido es aerosol. Un ejemplo, ¿no? Si es una pared que tiene cemento, que tampoco que no tiene ninguna capa de pintura, se trabaja muy chido porque el cemento empieza a absorber algún tipo sí, absorbe la humedad del acrílico y pues puedes trabajar de algún modo haciendo algunas capas. Y aquí trabajo, el realismo me gusta trabajarlo encima de esto, porque también como el muro respira, porque no tiene todavía muchas capas de acrílico encima o de vinílica, porque luego también hay aunque sea lisa, tiene vinílica de hace 100 años, entonces, o bueno, a la cal de hace 100 años, vinílica de los 80s, entonces tampoco respira ese mural, ¿no? Si está plastificado, ¿no? La tabla roca es otra cosa también, que a veces no sabes qué es tabla roca hasta que empiezas a trabajar encima y resulta que la pintura no se adhiere a la pared o no se absorbe por la pared, entonces trabajas un poco como cuando trabajas encima de MDF o de madera, que pues la pintura no puedes hacer plastas tan grandes porque se tardan más en secar. Y eso pues, ha sido como que he tenido que enfrentarme y batallar y buscar de una manera, de otra, y equivocarme un montón para saber ahora, es esta superficie, entonces es esta técnica. Por consecuencia es este estilo.
porque ahora pues es una relación entre tiempo y superficie, tamaño. Si yo tengo muchos días y tengo una superficie no tan grande, pues puedo darme el lujo también de hacer ciertos efectos, cierto realismo, ciertas cosas que me toman más tiempo, pero como no es tanto lo que hay que pintar, pues puedo permitirlo. Si es un montón de distancias, no sé, más de 100 metros cuadrados y es una superficie que no es la mejor, pues la segura es el aerosol, bloques de color, una ilustración que sea grande y como... Es un poco así, ¿no? Quien te dice qué hacer es siempre tu tamaño de espacio, el cliente, en el caso de que sea algo comisionado, y el tiempo que tienes para hacerlo. ¿Te limitan a veces mucho con el tiempo, Dagos? O sea, A veces sí, y a veces yo mismo porque tengo otras cosas, ¿no? Afortunadamente cuando hay un montón de trabajo o que hay cosas ahí formadas, hay veces que sale, no sé... me ha tocado ser, ¿cómo le llaman? Abogado de los casos difíciles. ¿Cómo le dicen? Abogado del diablo. ¿Cómo le dicen a San Judas? ¿No? No sé. El patrono de los casos de emergencia, ¿no? Me ha tocado a veces que hay cosas que hay que sacar en una semana, ¿no? 5 días, ¿no? Y a veces tu bolsillo te dice... Tu espalda te dice que no, pero tu bolsillo te dice que sí, ¿no? Sí. Entonces hay veces que pasa algo así, ¿no? Y pues ni modo, es trabajo y es parte de la naturaleza de eso, ¿no? Me ha pasado, no sé, oye, y es curioso porque son sus temporadas, ¿no? Como temporadas de vacas flacas y vacas gordas, ¿no? Sí. Cuando hay un montón de cosas que se empalman, siempre pasa que, oye, cayó esto para tal marca y tú sabes que pues va a ser una buena remuneración, pero ¿y para cuándo, no? Pues no sé, 2 semanas, ¿no? O antes del 20 y estamos a 14, ¿no? Y es como, es muchísimo espacio, o es en otra ciudad y hay que sacarlo de la manera más rápida posible, pero que mantenga su calidad, que mantenga su función, que tenga, pues que cumpla, si es parte de, porque ya también recientemente me ha tocado hacer como que ilustraciones para campañas publicitarias, ¿no? Últimamente las marcas han agarrado a muralistas y a artistas del espacio público para hacer espectaculares pintados a mano. Pues ahorita tienes, hubo un proyecto en cuestión de cajeros, no recuerdo la marca o el banco que es, pero tus murales están dentro de las instalaciones de los cajeros. ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Cómo se comunicaron contigo? ¿O cómo fue esa comunicación entre ustedes dos? ¿Cómo funciona eso? Sí, bueno, esto se hace a través de una agencia colectivo que se llama Tlatoa. Ellos trabajan con artistas de todo el país. Hay una plataforma y ahí por medio de tu portafolio y de tu Instagram contactan a las marcas y ellos por medio de la agencia te contactan con ellos para comisiones específicas. Esta campaña son cajeros en Santander, ¿no? Esta campaña ya tiene varios años y han pintado, no sé, creo que 500 cajeros, algo así. Y lo loco de aquí, pues es que, no sé, te toca... Lo ideal es que te toque en tu ciudad o cercana a tu ciudad, pero a veces te toca en una ciudad que es lejos. La última que fuimos fue cerca de Arandas, es en Atotonilco el Alto, Jalisco. Pues nos fuimos en la combi, mi hermano y yo, hasta allá en unas 5 horas en carretera. Lo pintamos en unos 3-4 días y nos regresamos, ¿no? Es pintura, ¿no? Totalmente, y porque parecería que se puede meter el vinil, ¿no? Ajá. Pero es totalmente... No, es totalmente... Es una intervención directa en la pared. Y ahí, como es ejemplo, yo ahí utilizo mi gráfica de ilustración cuando son proyectos comerciales, ¿no? Cuando es una comisión para marcas, yo tengo una gráfica que utilizo de manera comercial para las marcas. Porque sé que me resulta más fácil esta discusión con el cliente porque hay un brief, porque hay una revisión, porque hay objetivos que tiene la marca con esto, con la imagen, y pues lo que tú quieres como creativo es que rápido te aprueben para que rápido puedas trabajarlo, ¿no?
Entonces me ha resultado muy bien tener esta gráfica que es amigable, que es familiar, que es de mucho color, que es como ilustración flat, le llaman, ¿no? Tengo esa específica para eso y yo sé que si me cae algo, pues intento primero por ahí, a menos que sea que el cliente quiera realismo, quiera algún otro tipo de estilo, pues ya vemos qué hacer, ¿no? Pero sí, casi mi proceso creativo es adecuar el estilo y la técnica que se requiere para cada situación, para echar a medida, ¿no? Porque eso me ahorra tiempo, me ahorra recursos y etc., ¿no? Dolor de espalda y todo, ¿no? Pues tú ya lo tienes muy, muy medido, porque pues en el trayecto lo fuiste absorbiendo toda esta información para tu beneficio y para el beneficio de que salgan los proyectos, ¿no? Pero por ejemplo en este caso yo he visto mucho tu obra y pues es muy colorida. ¿Sueles hacer, o sea, te gusta hacer mucho a color o algo más, no sé, monocromático? O sea, como, platícame si eso es porque te vas por la vieja confiable, se podría decir, y otra por salir un poquito de la zona de confort, no sé, ¿qué es lo que te gusta hacer más? Pues a mí me encanta mucho el uso del color, o sea, no me decantaría por una sola, no diría que el blanco y negro o el monocromo no forman parte de mi estilo, porque también me gusta muchísimo. Me gustan no sé, los grabados en silografía, los grabados en punta seca, que es como, no sé, Gustave Doguet, ¿no? Y como esas ondas así, que es muy tenebrista, ¿no? Sí. Me encanta. Pero creo que el color ha sido también parte del lenguaje y también es un resultado de mis influencias. Yo creo que sí tengo influencias de artistas, obvio, artistas famosos, artistas que han marcado la historia del arte y que pues desde morrillo te van ahí como, me gusta esto, me gusta tal, ¿no? Pero ya en el punto en el que empecé a hacer mural, yo me empecé a influenciar con los artistas que empecé a conocer, ¿no? Que después se hicieron mis compas y ahorita son amigos que los tengo regados en otras ciudades y que de repente pues los sigo y ahí como que hay cierto apoyo a nuestras chambas. Pero el hecho de verlos trabajar de manera cercana a mí me influenció muchísimo. Creo que lo que más me nutrió fue ir con los ojos de aprendiz siempre, ¿no? Para mí como fue destapar algo que a mí me voló la tapa, me voló la cabeza. El hecho de ver cómo trabajaban cada uno, yo agarré cosas de cada proceso, ¿no? Y las agarré para mí, ¿no? Las acomodé a como yo las entendí. Y esto tenía que ver mucho con color y tenía que ver mucho con procesos de discurso también, ¿no? Entonces siento que mi obra personal, lo que es de mí, lo que no me encargan, lo que no me piden, porque pues, yo soy diseñador gráfico y he estado en esta práctica de que mi arte tenga función o funcionalidad o que sea comisionado por alguien o que alguien me lo encargue, pues ha estado ahí y antes renegaba un poco de eso porque sentía que no era libre del todo, ¿no? Pero después haces las paces y dices, bueno, abrazo que soy diseñador, que también hago imágenes por encargo, ¿sí? Que hago diseños que cumplen funciones, que hacen algún tipo sí, que ayudan a visibilizar algo. Eso poco a poco lo fui abrazando y mi obra personal y mi obra que es mía, que yo digo, esto viene de mis fotografías, viene de mis investigaciones, viene de mis influencias, de lo que leo, de lo que veo. Sí, tiene mucho que ver con ellos. No sé, puedo nombrar a Argeo Mondragón, puedo nombrar a Tomás Mayor, puedo nombrar a Raúl Aguas, puedo nombrar a varios con los cuales conviví porque tuvimos un tiempo, como una especie de trabajo en donde decorábamos unos hoteles de Celina. Celina Hostels es una cadena de hoteles mundial. Y pues a nosotros nos contrataron para hacer la especie de el equipo de arte de las locaciones, ¿no? Entonces viví un montón de tiempo con ellos y estuvimos en otras ciudades y pues nuestro trabajo implicaba decorar hoteles tal cual, ¿no? Y había obviamente un brief gigantesco que era para toda la remodelación. Ahí aprendí también mucho de eso, ¿no? De cómo se trabaja en conjunto para hacer una remodelación, trabajar con interiorismo,
hacer que tu pieza tenga una relación con los muebles, con la pared, con los objetos, Sí, con pues, toda una temática. Entonces, ahí en esa especie de convivencia, yo me influencié por ellos muy cañón, mucho, ¿no? Y esta influencia sí me marcó en mis procesos y yo lo replico a, no sé, tips, ¿no? Cositas, cosas que te hacen mejorar el proceso de algo, ¿no? Sí, porque muchas veces tenemos miedo de, pues, no se puede decir miedo o ser tímido para preguntarle a una persona que ya está dentro del medio, ya posicionado y con una carrera, pues, algo extensa, ¿no? Ya con un buen arrastre de obra. La verdad yo pensaría que es más fácil decirle a alguien cómo hacer las cosas. Pero si yo no las conozco, necesito empaparme de alguien más que sabe, ¿no? En este caso tú que estabas con tus compañeros y que estabas con alguien que admirabas y ahora ya son amigos tuyos, obviamente tú también tenías la libertad de decirles cómo hacer las cosas. Y si lo hacías, si le preguntabas usualmente, ¿cómo haces esto? ¿Cómo puedo mejorar esto? O sea, perder un poquito ese, como, se puede decir como el ego, ¿no? Sí. Como de artista, ¿no? Sí, pues creo que ese es un punto clave y creo que es un tema muy importante que el modo en el que yo aprendí a hacer todo esto, desde los murales en el espacio público hasta los murales en el sector privado para empresas y como que funcionan de un modo muy distinto, pero tienen cosas que se comparten, que son los procesos creativos y que tienes que generar una imagen que esté instalada y que funcione para algo, ¿no? Porque pues mi formación fue desde ahí, desde el hecho de el diseñador gráfico tiene una comunicación constante con su cliente y busca que el cliente se sienta pues satisfecho con lo que tú le estás haciendo, pero llega un punto en el que tú empiezas a proponer el arte que tú quieres poner ahí, ¿no? A mí ya... pues para mi suerte o para mi... Pues ya los años de haber estado trabajando como de manera muy insistente, pues ya tengo más libertad de decidir qué es lo que yo quiero proponer para un espacio, ¿no? Cosas que en un inicio absolutamente no pasaba y que pues a nuestros colegas o de diseñadores, pues o yo cuando hacía diseño, que le puedo llamar yo diseño publicitario, que es el hacer flyers, el hacer afiches, el hacer branding, el hacer... Pues hay algún tipo pues de tener que convencer al cliente y a veces el cliente no sabe ni lo que quiere y el cliente tiene una idea muy vaga de lo que necesita, quiere, vio en TikTok y te lo pide y tú, aunque le estás ofreciendo algo superior y muchísimo mejor, el cliente te lo baja y te lo regatea, o como que hay un juego ahí que a mí no me gustaba en ese tipo de trabajo, ¿no? Yo me fui alejando, me fui acercando más a las artes, ¿no? Que es donde hay un diseño de autor, que pues le puedo llamar. Sí. Que el diseño de autor, pues ya te buscan por lo que tú propones y ya como vas depositando un montón de imágenes en un montón de lados, pues de cierta manera ya lo que quieren es lo que tú haces. Más allá de lo que el cliente cree que quiere, ya mi juego o mi intercambio en ese, pues sí, en esa conversación con el cliente es más como... pues yo sé lo que tú haces y dale, ¿no? Y eso está chido porque es libertad casi 100% cuando conocen mi trabajo, porque también me pasa mucho que, oye, es que me dijeron que pintas, pero yo quiero esto, ¿no? Y tú dices, sí, o sea, hay también la manera de ser amable y también negociarlo, ¿no? También como de, bueno, si llegaste aquí por algo, pues bueno, sale mi otro lado de diseñador y trato de convencerte, tratamos de generar un punto medio y hacerlo lo mejor que se pueda, ¿no? A lo mejor tienes un proyecto increíble, pero no tienes ni idea de lo que quieres, entonces también un poco nuestra chamba es ver ese potencial. Aterrizarlo, ¿no? Fíjate que la verdad es que es muy complejo conseguir clientes para el negocio, ¿no? En este caso, aparte, sé que es tu hobby, sé que es una pasión que tú tienes, es algo muy natural, pero también se vuelve tu trabajo, ¿no? Okay. Tienes que conseguir clientes de alguna manera. ¿Cómo le haces tú para conseguir un cliente
¿O cómo le haces tú para gestionar esta agenda para Sí, clientes? también ha sido muy difícil y complejo porque no te lo enseñan eso, no te dicen cómo vender, no te dicen cómo presupuestar, no te dicen cómo hacer un proyecto que esté integrado de todo lo que necesitas, ¿no? Y este ejercicio de gestión, el estar dentro del colectivo Tomate me enseñó a cómo gestionar en general y saber que cualquier objetivo que persigues necesita un tiempo y una organización y necesitas pedir ayuda y necesitas un equipo y necesitas más personas que te echen la mano para hacer proyectos grandes, ¿no? A veces uno quiere hacerlo solo, está bien, y también pues es parte de las nuevas tecnologías y de los nuevos métodos de que tú mismo te autoproduces, tú mismo te haces tu contenido y haces todo lo que necesitas. Está chido y es parte también de ir ejercitándote y ir viendo cómo fabricas, ¿no? Pero depende mucho de el tipo de proyecto, es que tú necesitas cierta manera de hacerlo. Yo me he dado cuenta, porque también me daba un poco de tabú o me daba un poco de no sé si... Pues es algo que no lo hablas tanto, pero yo sí creo que también tengo algo de vendedor, ¿no? Sí vendo, me dedico a vender mis imágenes, ¿no? Y algo de vendedor creo que también me ha acompañado al mismo tiempo del hecho de dibujar. Porque yo me acuerdo que, no sé, en la primaria yo vendía Gokus, ¿no? A peso, ¿no? La clásica, ¿no? Sí. O, por ejemplo, tenía un amigo que tenía unos colores Prismacolor. Estamos en, tercero de primaria, ¿no? O sea, tener unos Prismacolor, aunque sean escolares, es como... Y más hace cuánto, ¿no? Sí. En los 2000, ¿no? Entonces, me acuerdo con él era, yo te hago dibujos en tu libreta, pero préstamelos, ¿no? Y yo, pues con eso hacía otros dibujos y los vendía, ¿no? Entonces, pues, de cierta manera, y aunque no era mi intención primordial vender los dibujos que hacía, ya los vendía, ¿no? Y eso se ha repetido desde entonces, y desde entonces, aunque me den 5 o 10 pesos o lo que sea que fue subiendo, pues yo también hacía estrategias para venderlos, ¿no? Entonces, eso sigue hasta ahorita. Creo que ahorita va cambiando los formatos, va cambiando el tipo de cliente, va cambiando cosas, pero sí creo que es una práctica que ya llevo, que he tenido que quitarme como ese tabú, esa vergüenza, como te da como esa seguridad, cosa, ¿no? Rara, ¿no? Oye, fíjate que también te iba a preguntar algo, si algún cliente se ha querido volar la barda con el tema del pago, por ejemplo, me refiero. Pues bueno, te doy una torta y te doy una torta, unos tacos y una... sí pasa. Una coca, o sea, también has tenido ese tipo de clientes medios... Sí pasa, no vamos a decir nombres. No digas nombres, sí, güey, dilo. Sí, qué malos. ¿No? Sí, pero sí ha habido banda que sí... desde que banda que no topa, no conoce, no valora la chamba y que lo hace un poco por ingenuidad y que pues para ellos no vale tanto y es como, güey, pues tengo esto, ¿no? ¿Cómo ves? Y quiero todo esto, ¿no? Por tanto, ¿no? Y también a la mala, yo creo, he aprendido pues que hay ciertos procesos y etapas en las que tú filtras a tus clientes para que no llegue al punto en el que te salió una mala chamba, ¿no? Eso tampoco te lo enseñan, lo aprendes a la mala, pero sí, igual mi consejo es ese. Hay una serie de cosas o pasos que haces antes de aceptar un proyecto y ahí tú haces un filtro, identificas los red flags de tu cliente y si hay unos red flags que la neta ya lo percibes como algo que no va a funcionar, también está chido aceptar y decir que no hicimos match, es como... ¿Y lo has dejado a medias o no, soy claro, no? O sea, yo trabajo, hago presupuesto, un cliente me escribe, yo le hago un presupuesto, le hago preguntas para qué es lo que quiere y viene de todo, desde quiero un retrato hasta quiero una remodelación de o sea, quiero murales en toda mi restaurante, toda mi tienda, etc. Hasta, oye, un proyecto, quiero un mural participativo para hacerlo en un barrio, para hacerlo con una población que ya tengo, o quiero un mural taller, o quiero esto. Tú ahí preguntas todo eso y haces un presupuesto. Este presupuesto incluye todo lo que necesitas, tu material, tu mano de obra, todo
todos los insumos que vas a requerir. Si esta persona quiere una factura, pues también incluyes esto, incluyes el IVA, incluyes como lo que corresponda, sí, ¿no? Corresponde. Si hasta aquí tu presupuesto, en mi caso cuando es algo como, ¿cómo te diré? Como un cliente que llega a pedirme una imagen, este presupuesto lo hago lo más detallado posible, pero yo no hago ningún boceto hasta que no se acepta mi presupuesto. ¿Por qué? Porque me ha pasado que hago una propuesta, la propuesta la cambian, pero no me han dado absolutamente nada de anticipo. Hago otra propuesta, hasta termina, no sé, como que no hay cierto compromiso, como que tal, hasta el hecho de que terminas casi pintando a ciegas, no hay una propuesta, porque también el primer boceto es una especie de contrato, porque en el boceto tú planteas todo lo que vas a plasmar en la pared y si está aceptado por el cliente, le das, ¿no? Y me ha pasado que yo antes no lo hacía así, entonces llega un punto en el que estás pintando sin boceto y resulta que al cliente no le gustó tanto, ni a ti te gustó tanto. El cliente te cambió cosas en el proceso y tú aceptaste y al final te puso a diseñar más cosas. Tú no hiciste ajustes de presupuesto porque te da pena también como ay, es que no le quiero cobrar de más aunque haya sido más trabajo, ¿no? Sí. Pero creo que la práctica me ha enseñado que puedes hacerlo, si hay ajustes, si hay incremento de trabajo, tú le puedes decir, oye, mira, y del modo más tranqui, del modo más sereno y más chido posible, ellos lo tienen que entender, ¿no? Como de, oye, mira, estoy trabajando más, tú me habías dicho que era una imagen, porque me ha pasado luego que es un rótulo en el cual yo no voy a diseñar absolutamente nada, entonces solo es trasladarlo a la pared, entonces te cobro solo el traslado a la pared, ¿no? Pero resulta que el cliente ya cuando se aceptó el presupuesto, se aceptó todo, ya estás ahí por pintarlo, te cambia la imagen, pero no tiene la imagen, ¿no? Entonces te dice, quiero algo como así, pero entonces dices, bueno, ya estoy listo para pintar la imagen que tenías, pero ahora me estás pidiendo que diseñe algo, ¿no? Y eso implica... Cambia. Tiempo, implica otro tipo de cosas, porque ahora me estás pidiendo un diseño que no estaba ni contemplado, ¿no? Porque tú no le diste el valor en el caso específico de un rótulo y de un branding, ¿no? Ya cuando es un mural artístico, pues es otra cosa. Pero sí, yo no dibujo nada hasta que mi presupuesto no está aceptado y no hay un pago anticipo. Ya cuando hay un pago anticipo y tal, yo trabajo encima de un diseño en líneas para poder mover todo lo que quieras mover antes de meter color, porque me ha pasado que trabajo en el color, trabajo en luces, sombras, detalles y me mueven cosas. Ahorita es más fácil porque, bueno, si lo tengo en el Procreate, pues empiezo a recortar y tal vez hago una capa encima y tal, pero antes no era tan así, ¿no? Bueno, sí, o por lo menos en el Photoshop, porque tengo también mi plumita y todo, pues no. Sí implica horas de mover, entonces ahorita mi proceso es así, ¿no? Igual también si le sirve por ahí a quien esté escuchando, que ojalá haz tu presupuesto, no diseñes nada hasta que no se acepte tu presupuesto. Si se acepta tu presupuesto, se te paga un anticipo del 40 o del 50. Con eso ya tú aseguras y ya dices, bueno, ya me pongo a trabajar, ya destino tiempo para hacer esto. Establece tus tiempos. Hay también aquí una negociación porque hay clientes que lo quieren para ayer, ¿no? Okay. Entonces el costo es para ayer, ¿no? O sea, sí te lo armo para ayer, pero te cuesta para ayer y eso es un extra, ¿no? Puedes hacer un porcentaje tal vez del 15%, del tal, como algo, si dices, bueno, tengo cosas que estoy trabajando en más cosas y me cae esto de emergencia y tengo que desplazar las otras cosas para hacer esto, te cuesta extra porque tengo que mover, ¿no? Sí. Eso, ya cuando te aceptan el presupuesto, haces un boceto, hazlo en líneas sin color. ¿Por qué? Porque las líneas, o en sucio, ¿no? Le llamo, ¿no? Okay. Esto te permite vaciar el contenido, si es un mural, vaciar el contenido sin tanto desarrollo de la idea. Y ahí puedes hacer varias revisiones con el cliente. Mira, me diste una idea, este es el primer boceto en sucio. Ah, sí. Luego pasa que, es que no me gustan los ratones, por ejemplo, no sé. No me gusta tal, quítalo. O cuando ya es con una marca, pues es más específico de, no, oye, esto no lo podemos usar porque nuestra marca tal, porque lo usan la competencia, ¿no? Okay. Ejemplo muy corporativo, ¿no? Bueno, lo quito. Entonces, al tener 2 o 3 revisiones en sucio,
tienes chance de modificar todo lo que necesitas modificar antes de meter color. ¿Por qué? Porque también el cliente, luego hay clientes que se sienten coloristas o se sienten y pues dices, bueno, una cosa es el color que tengo digital, otra cosa es el color que va a funcionar en tu espacio, porque si es un espacio interior o exterior, hay otro tipo de tratamiento a la temperatura, hay cosas que aquí se van a cambiar allá, hay como de... Yo prefiero a veces resolver el color en la pared más que en digital, porque sé que en la pared, si es un exterior, pues ya sé cómo puedo empezar a juntar el color de alrededor para armonizarlo con la pared, a llegar y poner este color a fuerzas aquí, aunque yo sé que no se vea bien, pero en mi compu en la noche se veía bien, y el cliente no sé dónde la vio, porque yo le mando un PDF, pero yo no sé en qué pantalla lo vio mi cliente, si en su laptop, si en donde sea. Entonces el color también es un tema muy subjetivo. Mi solución es que lo sugieras como una paleta aparte, no lo apliques, trabaja en el boceto. Lo importante es el contenido conceptual de tu composición. Si esto se acepta, le dices al cliente, le haces llegar una paleta de color, usas esa paleta de color y la aplicas como mejor puedas. Puede ser ya en digital o puede ser directo a la pared. Sí, porque tú dibujas en tu iPad y análogo, obviamente. Sí. En estas nuevas herramientas como el iPad, ¿te costó mucho adaptarte a ellas? Porque obviamente pues tú vienes de ser un diseñador y conocías ciertos aspectos digitales, pero pues llega el iPad a simplificar muchas cosas. ¿Fue muy difícil adaptarte a estas nuevas herramientas o fue muy natural a eso? Sí tuve un rato, yo creo que un medio año de aprender los botones, las cosas que luego ya con el uso se te va facilitando. Es curioso, bueno, yo aprendí diseño en toda la suite de Adobe, ¿no? Ahorita comparto esa suite de Adobe con otro colega, Shepe, por ahí, saludos. Entre los dos pagamos la suite de Adobe y mucho tiempo yo usé mucho Illustrator, ¿no? Illustrator, Photoshop, que son los principales dos. Y ahí de repente hay otro que se llama Rush, que es un Premiere Lite para editar Reels, ¿no? Okay. Ese está chido pero para llegar ahí, primero tienes que tener una compu que la arme para eso, y es un proceso, ¿no? Yo apenas pude armarme mi compu hace unos años, que aguanta el Illustrator sin crashear y sin que se cierre y eso, ¿no? Porque esa también es otra, ¿no? Para llegar a eso es difícil usar el Adobe, aunque te permite, ¿cómo te diré? De manera vectorial o de manera muy matemática usar el Illustrator. Si yo voy a hacer una plantilla en un plotter de planos, a medida y exacto, sí uso el Illustrator, porque ahí puedo meter valores matemáticos, medidas exactas y como cosas muy así. Sí los paso ahí para trabajarlas. O si voy a hacer una ilustración digital que luego voy a imprimir en un tiraje, ahorita ya lo que hago es que trabajo todo en Procreate con planos, después digitalizo y a mano vectorizo todo para los nodos y como todo. Ya es como ilustración artesanal en Illustrator, ¿no? Es una talacha, ¿eh? Es una chava, es un proceso. Me gusta mucho combinar ambas, ¿no? No creo que uso una sola, pero mucho tiempo usé solo Illustrator con una tabletita que es con un lápiz que pues sustituye el cursor y tú trabajas pues sí tienes como que practicar de cierta manera Para el Illustrator no hay tanto problema porque con la pluma vas acomodando y ajustando los nodos y pues es una chamba ahí de vectorizar, ¿no? Pero descubrí que Procreate tiene las herramientas básicas de ambos, ¿no? Entonces, literal, yo ya trabajo solo en Procreate. De repente sí voy pues Photoshop cuando tengo que trabajar algunas fotografías, algún tiempo también levanto mucho registro fotográfico para mis referencias. Y lo trabajo ahí, pero ahorita de pronto, como pues, tengo un iPad, un iPad de tamaño regular, pues donde sea, estás acostado en tu cama, estás en una mesa, o sales
y tienes que trabajar algo. He trabajado hasta ilustraciones en el autobús, no sé. Sí. Hubo una vez que tenía una entrega, no sé, una entrega a las 9, 10 de la mañana del lunes y era domingo. Yo tenía que viajar en autobús de Ciudad de México para acá. Entonces sí tenía tiempo, pero lo tenía en el autobús, ¿no? Para terminar como que una propuesta para una chamba. Y lo hice en el camión. Sí, me aventé una mareada al inicio y sí como acá, pero también ahí dije, bueno, sí, es una herramienta chida el hecho de, pues tienes tu lapicito y en cambio, pues el lapicito tiene cierta presión y tiene ciertas cosas ahí que yo sí me he cambiado casi completamente. Sí, el Procreate la verdad tiene una esencia muy chida, o sea, no sé, las texturas también a veces te las pueden dar muy fregonas. Eh, a- pues para facilitarte la movilidad de los materiales, ¿no? A mí, por ejemplo, en lo particular, pues yo le tiraba más, o le tiro, me gustaría más tirarle más a lo editorial. Eh, yo lo hacía todo análogo, ¿no? O sea, todo a mano, o sea, bocetos y en portadas, pues boceto tras boceto. Y como tú dices, o sea, llegabas con el cliente o llegabas ya a hacer tu muestra final y luego, pues ya te dicen, o sea, güey, no me lo puedes cambiar. Yo, güey, o sea, te mostré 5 bocetos, güey, para que me dijeras cuál, ¿no? Sí. Y ya después, no, pues que cámbiamelo. O que sí, y a mitad cámbiamelo. Pues ahora en mis primeras chambas yo también decía todo que sí, la verdad. Yo decía, pues con tal de participar o que para poder avanzar, pues tendría que acceder a muchas cosas. Entonces, imagínate, por ejemplo, tener las herramientas que llega Procreate y llega al iPad con esta facilidad y entre otras tabletas como Samsung también llega, Sí. tiene con una paleta muy chida, pero Procreate la verdad tiene algo muy, pues las herramientas están muy chidas, la verdad tienen unas funciones muy fregonas a comparación de otras por el programa, la verdad el programa es muy amigable, pues para ti pues, te ha funcionado pues a la perfección, obviamente con su aprendizaje como lo mencionamos. Pero por ejemplo en este caso que se está usando la IA, ¿tú qué opinas sobre la IA en cuestión de tu trabajo, de las nuevas formas de hacer arte literalmente? Sí, está loco. Pues cuando explotó esta onda el filtro Ghibli, ¿no? Que ahorita ya duró menos de una semana Sí. y ahora ya está lo de el genio malinterpretó mi deseo, ¿no? Es como, siento que es eso. La gran mayoría de las personas, los no dibujantes, para ellos es una herramienta muy chida porque pueden conseguir y tener imágenes digitales, porque no dejan de ser digitales, de cualquier cosa que quieran, ¿no? O sea, sí he utilizado pues para saber cómo funciona y cuál es pues los mecanismos que tiene ChatGPT para esto, ¿no? Porque sí uso ChatGPT para, no sé, cosas, ¿no? Te responde más chido que el Google y hay veces que en el Google te manda otras cosas que no necesitas. Es como que es muy tedioso ya buscar cosas así. En cambio, le preguntas a Chat y en corto te dice, ¿no? Creo que en un inicio sí me microcolapsé. O sea, sí fue como, ¿qué onda, no? O sea, como ya nos van a sustituir y como... Nos quitan trabajo. Nos van a quitar trabajo. Y sí hubo como un poco de esta como tristeza de chale. Rayos, ¿no? Sentí ya como la revolución industrial y como así, ¿no? Sí, un par de días sí me sentí raro porque decía, es que puedes hacer cosas increíbles con esto y así, ¿no? Pero llega un punto ya al 2, 3 semanas que pasó este boom que fue que ya el motor gráfico... porque yo sí he intentado hacer imágenes antes de este último boom y sí se notaba un montón de distorsiones y era como... También para tantear a decir, a ver, ¿qué tan cabrón está la IA para hacer una imagen de cero? Y no, estaba tronca todavía, ¿no? Ahorita siento que todavía sigue estando tronca porque realmente si quieres producir los que somos sí dibujantes o los que sí nos dedicamos a hacer imágenes, de combinar imágenes, generar imágenes nuevas que no existen, pues sí es complejo el proceso. Yo trabajo todo primero en lápiz, ahí desarrollo todo, trato de años para acá hacer mi propio dibujo y que la referencia haya una especie de traducción de una referencia, si es una referencia fotográfica, traducirla a una imagen 2D y de ahí trabajarla
después hacerle foto, tal, y luego trabajarla en digital, y ese digital, pues, o si no, directamente al Procreate empiezas a rayar ahí encima en capas hasta que ya tienes algo. Pero lo menos posible de la referencia. ¿Por qué? Porque esto me genera una imagen nueva, un lenguaje nuevo, o si la referencia tiene una posición, cambiar la posición, utilizar tal vez algún elemento del vestuario, algo que me llame la atención, traerlo, como que licuar y sacar una imagen nueva. ¿Para qué? Para que esté libre de, si la escanean o si le hacen alguna búsqueda en internet, no salga una referencia tan marcada y tan clara. En el caso de si es algo para una marca o algo que se va a ver por un montón de gente, para evitar también problemas por ahí de plagio legales o tal. Creo que como la música se puede samplear muy, muy bien en cuanto a lo gráfico, pero tienes que saber cómo para que la referencia sea como una herramienta más, y no tanto que tú estés como que agarrando cosas, apropiándote de cosas que están ahí y tal, ¿no? Eso de ese lado. Del otro lado, creo que la IA es una herramienta bastante poderosa para cosas y que nunca, o sea, ahorita no va a sustituir al arte tradicional. Esta reflexión yo he llegado en estos meses, y es por lo mismo que también trato de regresarme más a que mi proceso sea muy análogo, muy tangible. Pues el mano a mano. Por ¿no? lo pronto, y pues estamos en México y todavía no va a llegar, por lo menos en 10 años, las impresiones de mural en la pared, que ya existen, ya hay robots que están imprimiendo, pero aún así tú le dices al robot qué imprimir, ¿no? O sea, tienes que diseñar, o sea, el diseño, aunque le digas a la inteligencia artificial qué diseñar y que lo baje a un gráfico digital, tú lo tienes que ordenar y tienes que decirle, hay una curaduría, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que estamos a salvo algunos, y los que están totalmente digitales y que su trabajo de alguna manera es aplicar estos filtros, pues creo que sí deberían de replantearse el hecho de voltear a lo que es propio, a lo que es de ellos, ¿no? Sí, no, mira, por ejemplo, en Dagos, en esto hay un tatuador, bueno, hay unos tatuadores en Nueva York que hablan sobre la IA con respecto de cómo ellos la toman. No están totalmente de acuerdo, pero la están utilizando como una herramienta más para poder lograr llegar a un punto medio entre lo análogo y lo digital, nuevamente. Y ellos comentan lo mismo, o sea, no queremos llegar al plagio, ni queremos llegar a tanto que sea tan cuadrado, tan plano estas piezas, pero sí tomamos como referencia nuestras mismas referencias por medio de la IA, ¿no? Tú pues como metes la información y de ahí la jalas, pero ellos lo que hacen es que toman ciertos elementos, la pasan nuevamente al Procreate, empiezan a jugar con fotografía, la IA entre lo análogo y todavía el freehand, ¿no? O sea, es como una combinación, es una combinación de todo, y pues hace cuenta que nosotros nos sentimos conforme con eso porque lo estamos tomando como una herramienta más. Y no la toman así como que, bueno, hazme esto, ya yo lo tengo y lo plasmo, ¿no? Eso se me hace muy interesante porque pues sigues creando de cierta manera. Y tú, Dagos, ¿qué haces cuando no estás en un proyecto, Dagos, en cuestión de que estás en tu estudio, pones musiquita, te echas un cafecito, lees, ves películas para hacer algo meramente personal? Cuéntanos qué haces tú, Dagos, cuando no tienes un proyecto. Sí, bueno, ahorita lo que... Mi trabajo principal ahorita son estas comisiones, que es lo que me deja como cierto flujo. Es como mi chamba, la talacha, ¿no? La hago junto con mi hermano, Julio, y los dos llevamos esta como especie de que podría llamarse como agencia de rótulos. Hacemos imágenes por encargo para establecimientos. Esto surgió en pandemia y de ahí pues tenemos por ahí algo en conjunto, y es como que lo que hacemos de chamba. Pero cuando no, también yo me dedico a hacer obra de estudio, que son los originales, que es tanto en papel como en lienzos, y los murales que son de gusto y que son también en el espacio público, que son con las personas afuera, ¿no? Cuando no pasa todo esto, o sea, de donde yo me nutro, tengo desde hace unos años como una especie de una pequeña colección de libros que
son de muchos temas, pero más allá, sí tengo algunas novelas, son muy poquitas, pero más allá son libros visuales, son libros de ilustración, de fotografía, son libros de autores, son libros de biografías. Me nutro mucho de ahí, porque hay muchas imágenes que no están en internet, o si están es difícil encontrarlas, ¿no? Por ahí. Porque sé que hay un montón de referencias y, pues, no sé, ejemplo, Raúl Urias nos ha enseñado que de qué manera puedes usar las referencias a tu favor, ¿no? Él utiliza un montón de posiciones tal cual, las traduce a su estilo y las usa libremente para marcas, y yo no he sabido que tenga ningún tipo de problema legal con esto, ¿no? Yo tengo también otro proceso creativo, que es el utilizar o samplear imágenes de todos lados, pero rescatando la importancia de la imagen, de la fotografía, del espacio, de la técnica, y las combino en especie de collages, ¿no? Como esto se puede hacer digital. Lo he hecho hice uno con Cavaliers de un montón de pinturas, tanto tenebristas como de ciertas partes de los nobles, ¿no? Como agarrando el concepto de Cavalier, empalmé un montón de Cavaliers en uno solo y termina siendo uno, pero se nota que hay collage, se nota que hay cortes digitales y los dejo, ¿no? Cortes en Photoshop con la goma, literal, con eso ensamblas, transparencias, y me gusta mucho por lo entretenido que es, ¿no? Porque cuando no tienes o sea, no puedes, o estás bloqueado a dibujar de cero, yo hago collages porque sé que ya están ahí, nomás es recortarlos, darles una buena composición, y hay cosas interesantes que te salen, que es combinar el arte clásico con el arte digital en un recorte de Photoshop, y todo esto yo lo paso a lienzos con óleo, ¿no? Entonces el ejercicio o lo interesante, lo que a mí se me hace chido es pasar tal cual, no sé, si recorté un sombrero de Rembrandt en este Cavalier, pues este sombrero se pasa lo más parecido a lo que es el estilo del Rembrandt, ¿no? Pero también pasa que, no sé, tal vez la parte del brazo, del puño, pues es de un astronauta, ¿no? Entonces tiene otra textura, otra técnica, otra estética, otro material, pues intenta pasarlo así como está, ¿no? Que tu collage en el lienzo se parezca lo más posible en texturas, porque los colores yo los puedo mover como yo quiera, pero en texturas que se note de dónde vienen, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces tengo por ahí un ejercicio que no los he pasado al lienzo, pero tengo collages que he estado haciendo porque no los recorto de mis libros, porque pues no me gusta mutilar mis libros, claro. Pero sí los registro en foto, los paso y los ensamblo, ¿no? Y esto te crea una especie de atemporalidad. Esta es una serie que hice en la pandemia. Ya no he hecho nuevos porque pues también la carga de chamba no me ha permitido, pero cuando hago lienzos que son para mí o que son de mi propia chamba, sí me gusta hacer eso, por ejemplo, ¿no? Sí, como dices, me pongo mi musiquita. Ayer me puse a pintar, era sábado en la noche, yo pues decidí no salir. Me subí un café, me puse el nuevo disco de Natalia Lafourcade, Le Cancionera, está chidísimo. Okay. Lo escuché como 3 veces y me puse a pintar, ¿no? Y pintar sin referencia, lo menos posible, para saber también qué tan... Ya cuando te atoras, pues sí vas a la referencia. Bueno, Dagos, no, pues la verdad es que la neta yo creo que esto da para otro episodio. Hay un chorro de información que me gustaría preguntarte, tanto proyectos personales, proyectos futuros, proyectos que estás en el proceso, entre otras cosas que me gustaría seguir en otro episodio, igual en un futuro. Pues está saliendo todo chido por el momento, y pues gracias por venir a esta entrevista con nosotros, que la verdad me quedo con un poquito de sensación que nos faltó, pero es la información que nos soltaste el día de hoy, pues para mí fue muy confortante. Esperemos que también para la gente que nos escucha así sea. Y pues nada, Davos, muchas gracias por haber estado con nosotros, y pues chido todo bien. No, pues gracias a ti por la invitación, y aquí nos vemos para otro round, ¿no? Sí. Otro café. Sí, con mucho gusto, hermano. Un saludo a todos los que están por allá. Ya, chido, gracias.